Buenos días y bienvenidos al primer capítulo del Invisible Penitenciario. Hoy nos acompaña Pablo Martínez, sobrino de Nuria López, nuestra compañera asesinada en la prisión de Maastricht el 13 de marzo del 2024. Hoy hace exactamente 2 años y 3 meses en que asesinaron a nuestra compañera, y hoy día 13 de junio quiero celebrar con Pablo en este día tan especial este momento. Para mí, Pablo Martínez, a través de todo lo que hemos hecho juntos, hemos construido una amistad que quiero dejarlo aquí reflejado en este podcast. Dejadme hacer un pequeño inciso. En el vídeo de presentación del podcast del Invisible Penitenciario, veréis que aparecían fotogramas, pequeños cortes de vídeo, de álbumes particulares de la familia de Pablo y de Pablo. Para mí representa un signo de generosidad sumo, porque que a mí primero me hayan dejado entrar en la faceta más privada, más particular de la familia de Pablo y de Pablo en particular, supone un acto de generosidad especialmente intensa para mí. Para el público que nos escucha, también es una forma de que conozcamos a la persona de Nuria fuera de los focos, fuera de prensa, fuera de televisión, a la Nuria que salía del trabajo y se iba a casa. Y por último, me gustaría agradecer a todos vosotros la oportunidad que me dais con este podcast. Así que cierro paréntesis. Cuando preparaba el podcast, en la presentación, estaba la presentación de Pablo, cómo lo iba a hacer, pero casi prefiero que sea él quien se autopresente, que nos diga quién es él, que nos diga qué es lo que más le gusta, que nos diga qué es lo que significa estar en este episodio, que diga lo que significa estar hoy aquí, 13 de junio. Así que, sin más, dejo la palabra a Pablo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? En primer lugar, agradecer a Tony la posibilidad de grabar su primer capítulo. Sé que este proyecto lo hace con toda la ilusión, como todas las cosas que hace. Tony, también reconocerte que eres una persona muy empática, que verdaderamente has estado siempre al lado mío, me has acompañado como si fueses parte de mi familia y de mi vida desde siempre. Y entonces personas así es muy difícil no dejarlas entrar, porque te entran por el corazón, te abren el pecho en canal y se instalan ahí de una forma que solo merece reconocimiento y agradecimiento. Así que, bueno, ¿quién soy yo? Pues yo soy una persona normal, ni más ni menos que nadie, que en un momento de su vida se encontró rodeado de maravillosas personas como son el colectivo penitenciario, incluyo a todo el personal penitenciario, tanto el laboral como el de interior, y que en el peor momento de su vida, miraba atrás y no estaba solo. Veía el agujero donde iba a caer y nadie le dejaba que cayera. Y eso es muy importante, ¿no? Eso verdaderamente ha sido lo que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. Caminar juntos ha sido lo que nos ha permitido pues llegar hoy hasta aquí. Estamos a día 13 de junio, como decía Tony, es el 27 mes sin Nuria. Yo la extraño cada día, pero como todos sabéis, cada mes mando un beso al cielo y voy sumando un beso más. Y hoy, pues, como no es de otra manera, toca mandar 27 meses sin ti, 27 besos al cielo. Pues gracias, Pablo, por las palabras siempre tan cariñosas a tu tía Nuria, y nosotros compartimos del fondo de nuestro corazón. Ahí va la primera pregunta de este podcast. Si tuvieras que presentar a tu tía Nuria, Pablo, alguien que nunca la conoció, si tuvieras que presentar a tu tía Nuria a alguien que nunca la conoció, ¿quién era realmente Nuria López? Bueno, Tony, a ver, ¿qué te diría yo de Nuria? ¿Qué te puedo decir yo con todo el cariño que yo le tenía? Para mí Nuria era una persona excepcional, era una persona brillante. Yo creo que esto ha quedado claro y lo tenéis claro todos. Hoy precisamente estamos aquí, en plena naturaleza, porque una de las cosas que más le gustaba hacer a Nuria era disfrutar del tiempo y la desconexión con su perro. Estamos justo en el el roble de Nuria, porque aquí fue donde, como buena buletaira, que le gustaba recoger setas, pues
Había venido aquí un día y, sorpresa para ella, se llevó, yo creo, que el set más grande que había recogido en toda su historia como buletaira, ¿no? Y entonces, debido a eso, estamos hoy aquí en lo que vendría a ser el roble de Nuria, ¿no? Que así le bautizó a este árbol Nando, una anterior pareja que había tenido ella, que es quien la incitó a recoger setas. Nuria era una persona muy carismática, era una persona humilde, trabajadora, noble, amiga de sus amigos, que verdaderamente siempre tenía buenos gestos, era la típica persona que siempre está pendiente de los demás, que aunque ha tenido una vida difícil, siempre le ponía una sonrisa al día a día, que tenía muchas ilusiones, sobre todo como pudieron ver las personas en los vídeos que compartí contigo, una persona llena de vida, llena de ilusiones, llena de esperanzas y llena de objetivos y metas día a día. Mira lo que comentábamos antes, el hecho de estar aquí rodeados de naturaleza y cuando sopla el aire, verdaderamente conectar esa conexión que es tan espiritual al mismo tiempo como tranquila, ¿no? Desconectar de lo que es el ruido de la ciudad, el bullicio a lo mejor de una prisión y poder venir aquí y no sentir nada más que el ruido de los animales, de la naturaleza. Esa paz es lo que ella la predominaba como mujer. Era una mujer increíble. ¿Qué te podría decir yo? O sea... Gracias, Pablo, siempre por el carisma que pones, por el sentimiento tan profundo que hablas de Nuria, porque para mí es un ejemplo cada vez que te oigo escuchar, y sobre todo con ese sentimiento y esa pasión y ese amor por tu tía. ¿Qué rasgos, y aquí va la segunda pregunta, qué rasgos de su personalidad recuerdas con más cariño y cuáles crees que la definían mejor en su día a día? Bueno, es que la personalidad de Nuria era una personalidad muy fuerte. Ella se ha forjado en la lucha y en la dificultad de la vida, ¿no? Ha tenido una vida muy, muy difícil. Y ante esas adversidades siempre se ha reinventado. O sea, la gente no conoce esta faceta de Nuria, pero Nuria, pues cuando yo era más pequeño, ella inicialmente pues terminó un curso de peluquería, se dedicó en una academia que se llama Miquel Silvino a estudiar y después ejercer de peluquera. Después, con el tiempo, pues se tuvo que reinventar y hacerse autónoma, se fue a vivir a Vinaixa. Y bueno, con esto lo que te quiero decir es que allí montó un bar. Siempre ha sido una persona luchadora. Entonces es una característica que nunca se ha dejado derrotar y ante la adversidad o la dificultad se reinventaba. Era muy capaz de superar esos obstáculos, ¿no? Fijaros que hemos hablado de que sus inicios han sido una persona que hace un curso de peluquería y acaba trabajando en el CIRE de funcionaria de prisiones como cocinera. A ella le apasionaba la cocina y de hecho empezó a formarse para ejercer de cocinera y una vez ya pues obtuvo esos reconocimientos, pues trabajó en diferentes restaurantes, había tenido un restaurante y un bar propio ahí en Vinaixa, como os he explicado, ha trabajado también en determinados ámbitos sectoriales, industriales, pues como hemos hecho muchos de nosotros al principio de lo que son los objetivos, pero rasgos de personalidad que la caractericen verdaderamente para mí son una persona perseverante, una persona carismática, con una personalidad muy, muy, muy fuerte. Verdaderamente es una persona que no es para nada hipócrita. Si te tiene que decir algo, te lo va a decir. Y si te gusta, pues bien. Y si no te gusta, pues oye, ella lo sentiría mucho, pero lo que no va a ser es falsa contigo. Siempre iba de frente. Era una persona también que le gustaban mucho los animales. Era una persona muy animalista. De hecho, siempre ha tenido muchas... los animales que ella ha tenido, la primera fue Duna, que era una perrita que tuvo allí en Vinaixa, que también la educó. O sea, siempre tenía la facilidad de conectar con los animales y enseñarles. O sea, yo me acuerdo de una, en mi época, cuando yo fumaba, me traía el tabaco, picaba a alguien a la casa y le enseñaba a abrir la puerta, iba a la perra y abría la puerta, se paseaba sola. Con Fiona hizo lo mismo. Con Fiona la enseñó a cazar trufas, a recoger setas. Entonces, era una mujer que verdaderamente todo lo que se proponía lo conseguía. Y ante la adversidad siempre ha conseguido luchar y poner una sonrisa a la vida. Con lo cual podemos decir que dentro de esa perseverancia era para mí un ejemplo a seguir y un pilar en mi vida. Pues sí, esto que me dices, los rasgos de la personalidad más fuertes eran la perseverancia y el esfuerzo, pues es otro ejemplo más para perseverar en el recuerdo de la imagen de Nuria. Tercera pregunta. Toda familia tiene anécdotas que arrancan una sonrisa. ¿Cuál es ese recuerdo con Nuria
que nunca falta cuando os reunís. ¿Cuál es ese recuerdo, Pablo? Adelante. Bueno, Tony, esta pregunta que me haces, la verdad que lo mismo me alargo un poquito más, porque recuerdos verdaderamente con Nuria tengo muchos. Como te he dicho antes, para mí era un pilar de mi día a día y era una de las personas más importantes de mi familia y de mi vida. Entonces he crecido con ella desde bien pequeñito y ya desde bien pequeñito, cuando íbamos a un splay que había cerca de donde vivíamos, en Esplugas, ahí en Ciudad de Hospitalet, recuerdo una anécdota que fue la que ella siempre me decía, dice, ¿ves? Es que tú tienes un carisma, tienes una chispa que debes de transmitir a los demás. Dice, es que tienes una gracia y tienes una manera de expresarte que a ella le encantaba, ¿no? Y eso siempre me lo decía, siempre me valoraba ella por encima de lo que yo me valoro, ¿no? Y entonces la anécdota sería que cuando estábamos allí, pues a mí me dio por inventarme, como todo el mundo contaba chistes, inventarme como una historia graciosa de una avispa y un oso. Y entonces conté el chiste de la avispa de oso mientras la veía ella que no paraba de reírse. La gente no entendía la gracia, pero como ella no paraba de reírse, yo como niño con 4 o 5 añitos, imaginaros, ¿no? Pues yo veía a mi tía reírse y yo seguía con la historia. Y la historia pues se fue alargando y la gente al final acabó contagiada con esa risa, aplaudiendo. Y bueno, eso es una cosa que recuerdo como una de las primeras vivencias. Pero tengo muchas. O sea, yo creo que hay un viaje que hacemos con mi abuelo, con Nuria y mi hermana a Almería, en la cual antes no existían los GPS. Y yo me acababa de sacar el carnet de conducir. Entonces íbamos con el Volvo de mi abuelo, dirección Almería, y hay en un desvío cuando sales de Valencia que te pone Albacete o Almansa. Y claro, mi abuelo empezaba en el coche y dice, Paulo, ¿para dónde vamos? ¿Para Albacete o para Almansa? ¿Para Albacete o para Almansa? Y claro, nos perdimos, acabamos saliendo para ir a Almería, que no tienes que pasar para no por Despeñaperros, acabamos por Despeñaperros, rodeando Jaén, y un viaje de 8 horas se nos convirtió en unas 13 horas y media. Entonces, claro, cuando la familia de Almería, que nos estaba esperando para llegar a una hora, llegamos 5 horas más tarde, se hizo de madrugada, decían, pero ¿qué habéis hecho? Entonces quedó como una anécdota para el recuerdo lo de Albacete o Almansa. Entonces cada vez que lo decíamos nos descojonábamos de la risa, cuando estábamos sobre todo mi hermana, yo y Nuria, porque sabíamos cuál era la historia. Y después otra que destacaría mucho era lo de la cata gallega. La cata gallega era cuando quedábamos en casa, a veces nos mandábamos audios. Y entonces ella siempre era muy detallista, Nuria. Nuria era una persona que siempre se acordaba de tener un ofrecimiento para los demás. Si ella venía a tu casa, algo te tenía que traer. Si no te traía setas, te traía un pastel que había hecho, te traía aceite. Entonces, aquí de la zona donde ella está viviendo ahora, en Vilallonga del Camp, había unos sitios donde ella compraba aceite muy bueno, de oliva, de estas de primera prensada muy buenos, y entonces siempre lo traía. Y entonces nos dice que el oli era de alberquina, que es como una variedad de lo que vienen a ser las olivas. Y entonces, en esa variedad de olivas, mi hermana, en vez de entender d'Alberquina, decía del Virginia, el oli del Virginia. Entonces, claro, la Nuria empezaba a hablar con acento catalán, pero se acababa yendo al gallego. Entonces, a mi hermana le pasaba lo mismo. Y bautizamos lo que eran estas conversaciones como la cata gallega. Y entonces empezamos a hacer unas coñas de la cata gallega por audios, en las cuales nos descojonábamos de la risa. O sea, acabábamos rodeados de risa. Es que una de las cosas que no te he contado es que cuando tú le presentabas Nuria a alguien, en el minuto 0, ya te estabas riendo con ella. Era una persona que era capaz de, a través de su sonrisa y su risa, hacerte sonreír. Y mira que ha tenido una vida difícil, pero aún así sacaba siempre lo mejor de los demás. Y eso serían una de las anécdotas que yo destacaría, que hay muchas más, porque la última experiencia que tuvimos sobre 2022 fue cuando fuimos a una casa rural en Almería. Y en esa casa rural nos reunimos con toda la familia de Almería. Bueno, allí hubieron historias de todo. Cantamos karaoke, tengo una prima que nos recuerda a la húngara, yo siempre hacía bromas. Yo iba con una especie de coletilla que cuando me mojaba parecía como una cola de rata, por decirlo así, porque me había quedado el pelo muy corto y era muy fina. Y entonces intenté parecerme a los vikingos y me parecía más a un Shaolin, ¿sabes? Pero bueno, esto son pequeños detalles. Y ahí en esa casa rural pues nos reímos mucho, ¿no? Contábamos muchas historias. A Nuria le gustaba mucho contar historias de miedo. Le encantaban las películas de Netflix, el true crime y todas estas cosas. Y entonces era muy creativa. Y claro, a veces estabas allí y te contaba una historia de miedo y que realmente te acojonaba. Porque yo soy muy reacio a las películas de miedo. Soy todo lo opuesto a ella, ¿no?
Y a mi mujer, por ejemplo, que le encantan, cuando se ponían a hablar de estos temas, yo siempre era, yo me voy, que después no duermo, ¿no? Entonces, son anécdotas que es que tengo tantas experiencias con ella, que es lo que le suelo decir a la gente. La mejor herencia que puedes tener de un ser querido son los recuerdos. Y yo, gracias a todo, tengo recuerdos, tantos recuerdos, que es con esos con los que voy contrarrestando la añoranza que sufro de no tenerla cada día. Pues todo esto que me has contado, si encima Nuria tiene la capacidad de sonreír y de hacer sonreír, entonces era un tesoro, un tesoro. Y encima tú, que eres un tío con un humor negro también, que lo puedo corroborar, ¿eh? Es un tío gracioso y, no sé, con buen fondo. Pues todo ese mejunje hace de Nuria que elevada a los altares, que es donde realmente tiene que estar. Voy por la cuarta pregunta. ¿Cómo era Nuria dentro del entorno familiar? ¿Qué papel ocupaba entre hermanos, sobrinos y seres queridos? ¿Cómo era esa Nuria? Bueno, a ver, esta pregunta es un poquito ambigua, porque piensa que la sensación que yo puedo tener, como te he dicho antes, para mí Nuria es el pilar de mi día a día. O sea, yo era una de las personas donde cuando necesitaba un consejo, una opinión, un apoyo, echarme unas risas, desahogarme o hacer un plan como ir a visitar castillos, quedar para comer arroces, era a quien siempre recurría. Para mí era un referente en mi día a día familiar, así como una figura, vamos, irreemplazable, ¿no? Por eso yo creo que queda demostrado, pues como tú has visto y como habrá visto el resto de gente, ese vínculo tan fuerte afectivo que teníamos ella y yo. Lo que sí que te podría destacar es que Nuria para la familia, no solo para mí era importante. O sea, en la familia, nosotros, la familia la podríamos dividir en dos partes, ¿no? La familia que tenemos aquí, en Barcelona, y la familia que tenemos allí en Almería. Entonces, Nuria aquí, en Barcelona, era como la figura pequeña o la hermana menor. Para nosotros, yo que soy su sobrino y mis primos, era como la tía jovencita con la que nos íbamos de fiesta, nos íbamos a todos lados, porque la diferencia de edad era tan pequeña que hemos crecido juntos. A mí ella me acompañaba al colegio cuando yo era más pequeño, a mí y a mi hermana, y después me iba con ella de fiesta, me fui a trabajar con ella. Mi primer trabajo lo tuve en Vinay Sansubar, que ella pues me permitía allí, pues mientras yo estaba estudiando, con 14 años, venga, para que cuando vayamos a Almería, pues lleves un poquito de dinerito tú también. O sea, con nosotros aquí era como la figura protectora, pero la tía enrollada, ¿no? Por decirlo así. Y ahí en Almería pasa lo contrario. Dentro de las personas que hay ahí en Almería, ella era la más mayor. O sea, dentro de lo que serían mis tíos o mis primos, aquí Nuria era la más pequeñita, por decirlo así, y la tía más cercana a lo que son los sobrinos, y allí era pues la más mayor. Entonces, claro, se juntan dos situaciones muy diferentes, en donde uno la hemos tenido tanto como consejera como persona de fiesta y referente, pues a mí se me quedaría pequeño llamar a mi tía amiga, porque para mí era muchísimo más, ¿no? Pero sí que tenía esa cercanía y ese carisma que hacía que todo el mundo quisiese estar con ella, ¿sabes? Y entonces hacía como de nexo, porque las familias, por ejemplo, cuando yo iba a Almería, era como, me voy a Almería, Nuri, ¿te vienes? ¿No? Vamos a estar en Almería, hacemos planes juntos. De hecho, muchas veces intentamos coincidir en vacaciones para estar juntos allí con la familia allí, porque es que nos lo pasábamos genial. Allí prácticamente todos los primos, claro, cuando vas creciendo, a veces cuando íbamos las primeras veces había primas mías allí en Almería que eran muy pequeñitas, ¿no? Y ahora cuando vas allí, pues somos todos más o menos ya mayores, estamos todos criados, algunos ya con sus hijos, bueno, casi todos tienen ya sus hijos. Y bueno, y te recuerda cuando ibas tú con tu hijo, ¿no? Que ahora eres tú esa persona. Pero en la familia Nuria siempre ha sido una persona que daba vitalidad, que siempre estaba pendiente de los demás. Pues mi madre se ha preocupado muchísimo en agradecimiento de todo lo que mi madre la cuidó de pequeña, ¿no? Y dentro de las adversidades que siempre ha tenido, porque ha tenido una vida muy difícil, ha sido una vida muy difícil la que ha tenido, como te decía antes, siempre estaba dispuesta a dar sin pedir nada a cambio. ¿Sabes? Ella, por ejemplo, cuando estábamos en la familia y íbamos a comer, el otro día lo comentaba con un primo mío y me recordaba, dice, ¿tú te acuerdas cuando
llegabas y hacías una comida familiar, ¿no? Y siempre está el típico que va antes y ayuda a ponerlo todo, y siempre está el típico que llega a última hora a mesa puesta y sentado, ¿no? Entonces Nuria era de esas personas que decía, ¿qué pasa? ¿Que la mesa se pone sola? Que venimos aquí a Cuerpo de Rey, que aquí que somos todos humildes, que venimos de la misma familia, de las mismas bases, que aquí nadie tiene preferencia a otros. O sea, que era una persona que reclamaba esa implicación para que todo fuese bien, y que si veía que alguien se sobrepasaba con otro, no le temblaba el pulso para corregirlo. O sea, era una persona que era muy responsable, era muy respetuosa. Es que, ¿qué te puedo decir yo de Nuria? Que me faltan adjetivos. Así que bueno, yo creo que si lo que me preguntas es qué significaba para mí en la familia, yo creo que ya te lo he descrito bien. Y como persona en la familia era una persona irreemplazable, única y muy importante. Pues Pablo, si Nuria dentro del entorno familiar era una chica, una mujer desprendida, generosa, y ocupaba un papel entre los hermanos que era casi como una hermana más, una madre cuando tenía que serlo, pues mira, ya sabemos detalles de la persona de Nuria que aún atrae más su figura por parte de todos nosotros y de los que la conocemos a través de ti. Pregunta número 5, Pablo. ¿Qué valores intentó transmitir a quienes la rodeaban y cuáles de ellos sigues aplicando hoy en tu propia vida? Bueno, yo creo que los valores de nuestra familia vienen de diferentes generaciones, ¿no? Yo creo que todos hemos recibido una educación por parte de mi abuelo. Mi abuelo tenía unas frases muy típicas, como decía siempre, haz el bien y no mires a quién. O cosas como, estamos en el mundo porque tiene que haber de todo. ¿Entiendes? Son frases muy típicas de mi abuelo. Mi abuelo era una persona que siempre nos ha transmitido el hecho de ser una familia humilde, ¿sabes? No, a mí siempre me decía una cosa, lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Esas frases te marcan y te hacen tener unos valores de respeto hacia los demás, de no sentirte ni más ni menos que nadie, de ser una persona que sabe que viniendo de una familia humilde las cosas se construyen o se consiguen a través del esfuerzo, a través de la constancia, a través de la implicación. Mi abuelo siempre ha sido un nexo familiar, siempre ha querido tener a los suyos cerca, tenía 7 hijos, o sea, imagínate. Era una persona pues que creía, ¿no?, en lo que era prosperar y trabajar. Él vendía cupones allí en Rambla Canaletas, en el kiosco de Rambla Canaletas, y dentro de las adversidades que él tenía con su minusvalía o su incapacidad de movilidad de las piernas, nos ha transmitido eso, que se puede luchar y se puede conseguir lo que uno quiere, ¿no?, para tener una familia. Y yo creo que eso no solamente ha sido por parte de mi abuelo, sino que Nuria también, igual que yo, lo hizo suyo. Y esos valores que ella tenía, dentro de todas las dificultades que ha tenido como mujer, como persona, para tener que reinvertirse, como te he explicado en alguna ocasión o en alguna pregunta anterior, esa cultura del esfuerzo, de la implicación, de la constancia, del respeto, de la empatía. Ella era una persona muy animalista, muy humana, muy creativa, tenía mucha imaginación. Entonces, bueno, dentro de todo eso yo creo que los valores que más me han transmitido a mí como ser humano es que hay que ser noble, que hay que ser justo, que hay que ser paciente, pero al mismo tiempo hay que trabajar y hay que esforzarse. Entonces, yo creo que serían los valores que más caracterizarían la figura de mi tía y la figura de mi familia, ¿no? Nosotros, por suerte o por desgracia, mis abuelos eran inválidos. Los hermanos de mi abuelo, tenía 2 hermanas que eran sordas, y todo eso ha dificultado mucho lo que es la posibilidad de integrarse dentro de una normalidad. Aún así, con esa adversidad, hemos sido una familia pues que no nos ha frenado y que a base de cariño, de cooperación
y de mucho amor, pues hemos construido pues lo que hemos construido como familia a día de hoy. Mira, Pablo, de los valores que intento transmitir, que nos has hablado siempre de la humildad, del esfuerzo, del cariño, de la nobleza, de la justicia, pero todo está empaquetado en, yo creo que es la forma más hermosa de transmitir todo esto que me estás diciendo, que es la familia. La familia. Ahora me has hablado de tus abuelos, o sea, de todas las personas que rodean, que son familia y que rodean a tu familia. Al final creo que es el conjunto, creo que es la fuerza que hace que estos valores se transmitan pues de abuelos a padres, de padres a hijos y de hijos a sus futuros hijos. Porque una familia fuerte y una familia unida para mí es el mejor tesoro que se puede transmitir a quienes son parte tuya o van a ser parte tuya en un futuro. Gracias, Pablo. Pregunta número 6, Pablo. Cuando Nuria llegaba del trabajo y dejaba de ser profesional para volver a ser simplemente Nuria, ¿qué le gustaba hacer? ¿Cómo disfrutaba de su tiempo libre? Bueno, Tony, el motivo por el que estamos hoy aquí, esto es casa de mi madre y esta es la habitación que hemos hecho en recuerdo a Nuria, ¿no? Es como un pequeño mausoleo, como te he comentado en alguna ocasión, que le hemos brindado a ella. Nuria era una persona muy familiar, a la vez que una persona muy creativa y tenía una capacidad artística que poca gente tiene. Ahora, por ejemplo, si recordáis, en la cárcel de Mas-Enric, en la placa de homenaje que pusimos en el primer aniversario, la imagen que cogimos para la placa era esta, que nos la regaló una compañera funcionaria de prisiones. Esto, de hecho, está sacado de la sábana que pusimos en homenaje en septiembre en la cárcel de Mas-Enric con un montón de velas y tal. Y la frase es esta. Preciosa. La frase es esta. O sea, la frase dice: quiero regalarte todas las estrellas que guardaba en mi alma para que cada una de ellas te recuerde que has nacido para brillar. Esto se lo hace ella a mi madre. Entonces, lo bueno de utilizar esta propia frase con su imagen es que por derechos de autoría podíamos poner incluso su nombre. Y entonces ese era el motivo. Si te fijas, por ejemplo, cuando hablábamos antes de que era una persona que creía en la libertad, si te fijas, el pájaro y este diseño que ella hace, el pájaro está fuera de la jaula, no está por dentro, para que pueda volar cada vez que quiera de forma libre, ¿no? Porque ella era una persona que le gustaba volar y le gustaba pues no estar atada, no sentirse atada. Si tenía que reinvertirse, como hemos dicho muchas veces, lo hacía de forma libre, de forma creativa. Esto de aquí, que es un montaje que le hace a mi madre, con el marco, esta muñeca que hace ella, con palillos, palos y trozos de árboles, todo esto lo hace ella. El cuadro aquel que verás por allí es un cuadro con arena de playa, con todo lo que ves en el cuadro lo ha cogido de la playa, menos la pintura que ella ha puesto. Ha simulado 2 gaviotas con pechinas, ha hecho las caracolas de mar, las olas las ha pintado ella, el cielo lo ha pintado ella con contraste y lo de abajo pues es arena de playa. Lo que tienes aquí, eso que tiene como forma, no sé si se llama macramé, con las pechinas, estos botes, son botes que te sobran de comida y que reinventas para hacer como un elemento decorativo, ¿no? Y ya el plato fuerte, el plato estrella sería esta cómoda, que tú ves un mueble en la basura que alguien dice esto no vale para nada y ella a base de trabajo, esfuerzo, de limpiarlo por dentro, por fuera, pintarlo, pulirlo, barnizarlo. Increíble, ¿eh? O sea, hace un trabajo genial, ¿no? Aparte de todo esto, de ser una persona creativa, a Nuria, como te he comentado al principio del podcast, le gustaba mucho salir a lo que era espacio libre, desconectar de lo que son los bullicios y fundirse con la naturaleza, con esa paz, esa tranquilidad y sobre todo hacerlo en compañía de su fiel amiga inseparable Fiona, ¿no? Entonces, donde hemos estado, en el castaño de Nuria o el roble de Nuria, como lo hemos llamado antes, pues verdaderamente eran sitios donde le gustaba estar. La playa, donde me habéis acompañado, donde iba con Fiona, que a Fiona le encantaba el agua del mar, se metía allí y lo disfrutaba. Eran también cosas que le gustaban hacer, compartir tiempo con su familia, jugar a juegos de mesa, escuchar música. O sea, a Nuria le encantaba U2, le gustaba mucho la música flamenca. Últimamente escuchaba muchísimo el maca,
Fíjate que el Maca es un cantante que estuvo preso y a base de trabajar y reinventarse a sí mismo, él consigue salir de un mundo, un círculo vicioso, donde verdaderamente apuesta por la música y ahora llena estadios. O sea, a Nuria le encantaba, porque era precisamente el perfil de persona que demuestra que a base de sacrificio, de concienciación y de trabajo, uno puede revertir la situación de su vida y salir de un sistema penitenciario que te priva de libertad a llenar estadios a base de transmitir lo que viene a ser tus ideas, tus creencias o tu capacidad musical, ¿no? Y entonces le gustaba muchísimo el Maca. Con Estopa hemos cantado infinidad de canciones. Yo creo que quien no, viviendo en Hospitalet, ha conocido a Estopa desde que grababan sus primeras maquetas, ¿no? Y la ha cantado en cualquier fiesta o cualquier juerga de noche. ¿Qué más cosas le gustaban hacer a Nuria? Pues, como te decía, disfrutar de juegos de mesa en familia, de disfrutar de momentos de diversión con sus amigos, de salir a estas típicas quedadas improvisadas de venga que mañana voy a verte y venirte de golpe y porrazo, pues montas un plan, rutas gastronómicas como las que te comentaré después cuando comamos en el sitio donde a veces he ido con ella a comer, ahí en el Rourey, que estaba muy cerquita de Vilallonga del Camp donde ella vivía. Y estas son las cosas que verdaderamente le gustaba hacer, pues relacionarse con los demás, ser muy sociable, buscar esa proximidad, esa cercanía, lo que te decía, persona familiar, me gustan los juegos de mesa, me gustan las conversaciones con mis amigos íntimas, privadas, ver películas y series de Netflix, que también le encantaba, o sea, el True Crime a ella la fascinaba. Yo me acuerdo que más de una vez, conmigo y con otros primos míos de Almería, ha intercambiado muchas. Oye, ¿has visto esta serie? ¿Has visto esto? Hostia, está muy chula. Dice, a ver si te apetece verla. De hecho, la serie de Rosa Peral, a Pedro, que es la persona que asesinan, bueno, que queman ahí en el coche y tal, ella lo conocía. Y entonces fíjate, casualidades del destino, que una persona que está involucrada, implicada o es responsable del asesinato de una persona que tú conoces acaba siendo presa y reclusa dentro de la cárcel donde tú también trabajas. O sea, a veces el destino es muy caprichoso, ¿no? Y el mundo es un pañuelo, ¿no? Y bueno, y estas son las cosas que yo creo que le gustaba hacer para disfrutar de su tiempo libre. Ella también ayudaba a protectoras de animales. O sea, también es lo que te digo, cuando te gustan los animales, no solo cuidas al que tú tienes, sino intentas colaborar con aquellas asociaciones que ayudan a esos animales que están desprotegidos, que están abandonados y que merecen pues una segunda oportunidad por parte de otra familia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Nuria sí que tenía mucho tiempo ocupado. Yo la verdad que a veces me pensaba y me preguntaba de dónde sacará tanto tiempo para ser tan creativa, ¿no? Antes te enseñaba audios donde ella misma me reconocía, dice, no, que como voy mañana a tu casa, pues estoy preparando un bizcocho y no me ha acabado de gustar cómo sale y ahora me he puesto a hacer otro. O sea, que era una persona muy detallista, ¿no? En ese aspecto, que siempre le gustaba, pues formar parte del activo que genera esos momentos. O sea, ella no era una persona que llegase, se sentase y aquí ya está todo hecho. No. Ella era una persona que verdaderamente lo que le gustaba era participar. Y en eso invertía su tiempo y su esfuerzo. Y por eso yo la recuerdo como la recuerdo, ¿no? Porque cuando una persona siempre está de forma implicada en tu día a día, pues es muy difícil superar esa ausencia. Porque tienes una carencia que no la puedes reemplazar con nada más. Por eso, mientras me estabas hablando de lo que le gustaba a Nuria, mi mente que divagaba mientras me estabas hablando, te das cuenta de la pérdida de dos cosas. De la grandeza de esa persona, pues le gustaba estar en protectoras de animales, siempre ayudando, detallista. Y de los segundos, pues eso, de la gran pérdida de una buena chica, que es lo que realmente multiplica el dolor de la familia y el tuyo propio. Y el Maca. No lo conocía, pero pues escuchado unas canciones. Escuchado, tiene buenas canciones. Para entrevistar al Maca, ¿eh? Sí, ¿sabe eso el Maca? Bueno, no, yo es que no tengo Instagram y no tengo Twitter, pero
la verdad que a ella le gustaba mucho y estuvimos a puntito de ir yo, mi primo el Alex y ella a un concierto que dio el Maca en Barcelona, pero al final no cuajó por disponibilidad, por tema de horarios y poder combinar los tres, pero me hubiese gustado tener también ese recuerdo de verla feliz en un ambiente o en un... A lo mejor voy algún día a algún concierto simplemente por honor a ella. A mí Siempre me gusta, ¿eh? Vamos a ver al Maca, Stop Account sigue ahí, y U2, que aunque ya son mayorcicos, pues también iremos a Fíjate verlo. la casualidad del Y recordando destino, a Nuri. y esto es una anécdota, el día que fui a grabar la primera entrevista a Madrid, que iba al programa de Sonsoles y después fui al de En Boca de Todos, coincidí en el AVE con Estopa. Y bueno, ellos estaban haciendo lo que era el tour de la gira de sus no sé cuántos años, no sé si eran 25 años o algo así, era como un aniversario suyo, y estaban súper liados. Pero me acuerdo que cuando hablé con ellos, uno de ellos, me parece que fue David, que me dijo, cuando le hablé del tema de Nuria, porque yo me acerqué para decirles, no pedirles el autógrafo, sí que nos hicimos una foto, iban con el monaguillo y tal, pero les conté lo que había pasado con Nuria, que era muy reciente y esto, y ellos se habían hecho eco de la noticia y uno de ellos me dijo, para esta guerra cuenta con mi hacha. Entonces, bueno, esa frase la verdad que me llegó, porque verdaderamente artistas que tienen esa tirada y esa repercusión mediática, si se volcasen con causas como estas, yo creo que la trascendencia o la profundidad a la que llegarías del sector público y de las personas normales y la ciudadanía sería mucho mayor, ¿no? Este baúl que estáis viendo aquí también es una de las restauraciones que ella misma creó. O sea, es que tenía un gusto exquisito y una capacidad sorprendente. Yo creo que poca gente podemos hacer estas cosas de forma creativa y tan gustosa, ¿no? Porque dentro de la sencillez que tiene el propio baúl, fíjate que el árbol de la vida, ¿no? Verdaderamente ella era una persona llena de vida y es lo que intentaba transmitir y injustamente es lo que le han arrebatado en contra de su voluntad. Bueno, las raíces de su recuerdo ahí están bien impresas en la tierra y la vamos a recordar durante mucho tiempo. Mira, Pablo, para la pregunta número 7, ¿qué era lo que más le hacía feliz y qué cosas le preocupaban especialmente? Bueno, a ver, a ella lo que le hacía realmente feliz era ver feliz a los demás. Era una persona que dentro de la adversidad de su día a día siempre sonreía a esa adversidad. Siempre miraba a la dificultad o al dolor con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, cosas que le preocupaban era el bienestar de su familia y sus seres queridos, de sus amistades, ¿no? Yo creo que uno de los motivos fundamentales de su día a día que a mí me ha transmitido era aportar su granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. Yo creo que ese era un cometido que ella siempre ha tenido. De hecho, tú antes decías que la vamos a recordar siempre. Yo creo que las personas no se olvidan, se aprende a vivir sin ellas. Y de hecho ese aprendizaje es muy duro, como te decía antes, y quiero poner énfasis en eso. Hay heridas que nunca aprenden a no doler y nunca eres capaz de enseñarles a cicatrizar. Siempre están escociendo, siempre están lastimándote, ¿no? En lo que viene a ser el recuerdo y esa triste ausencia de no volver a escuchar un audio suyo nuevo. Tienes que ir escuchando los anteriores que tienes y guardas como si fuese el mayor tesoro que puede tener una persona. Esas fotos de nuevas vivencias, tienes que vivir en el recuerdo de las fotos pasadas, como os enseñaba antes, y aquí habéis podido ver fotos de recuerdos, no de nuevos comienzos, ni de nuevas etapas, ni de nuevas aventuras. Y eso es verdaderamente una de las cosas que más daño hace. Porque, bueno, sí que es cierto que como tú preguntabas, ¿qué es lo que a ella le hace feliz? A ella le hacía feliz eso, compartir momentos de risa, compartir la compañía de la familia, ver a sus seres queridos prosperar, ver a sus amistades conseguir sus objetivos.
tener proyectos, ilusiones por las que a base del esfuerzo se consiguen, ¿no? Cuando tú te planteas hacer una maratón, el objetivo es llegar a la meta, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a la meta, independientemente del tiempo que inviertas, el objetivo lo has cumplido porque has completado esa maratón, ¿no? Pues eso es lo que ella le hacía feliz. Verdaderamente, que ese esfuerzo tuviese un reconocimiento y que las personas, sobre todo, que más amaba, estuviesen bien. A su perra, por ejemplo, Fiona, que era como su hija. Cualquier persona que conociese a Nuria sabe que Fiona era su hija, dedicaba su vida, su esfuerzo y todo su amor en que ese animal no le faltase de nada. Aquí tenéis a Fiona, Este de aquí es Arnold, es el Rottweiler que teníamos nosotros, que está en la casa de Vinasha, donde ella vivía, y aquí, como íbamos a las Borges Blancas a adiestrar al animal, pues estábamos muchos momentos, compartíamos con ella ahí, ¿no? Pero verdaderamente Nuria era una persona que le gustaba eso, le gustaba ver a la gente sonreír. O sea, yo creo que si tú se la presentabas a cualquier persona o en cualquier momento tenías la posibilidad de compartir un espacio con ella, lo primero que tú hubieses notado es que a través de su sonrisa te contagiaba y te hacía reír y te hacía sentirte a gusto. O sea, conectaba con la gente con mucha facilidad. Era una persona que tenía esa capacidad de cohesión. Y para mí, pues bueno, yo creo que una de las cosas, como te he dicho antes, que para ella era importante en su día a día y la hacían feliz, es eso, es hacer del mundo, con su granito de arena, un lugar mejor. Un paréntesis. Igual que con Fiona dan ganas de abrazarla y de jugar, con Arnold Era un trozo de pan, ¿eh? acojona, ¿eh? Bueno, Pero es un perro grande, pero... enorme, ¿eh? Mira, todos los animales, cuando tú los educas con cariño, los animales son cariñosos. Si tú los educas a base de palos, los animales son violentos. Yo creo que cuando a ti te gustan los animales, la nobleza que tiene un perro, la bondad que tiene un perro y lo fieles que son como seres vivos que son y parte de la familia, porque ahora mismo ya, por suerte, están reconocidos como seres vivos y partes de la familia. Todo lo que tú le transmites es como a los niños, es a base de educación y de amor. Y un perro que se cría con cariño es un perro bueno y que no tienes por qué tener miedo de él. Además, lo has hablado hace un momento, o sea, la capacidad de empatía de Nuria es colosal, con todo lo que has contado, colosal. Y luego, si hacía pequeños favores, pequeñas buenas acciones al día, tú imagínate que todo el mundo, no sé cuántos millones seremos, hiciéramos un favor al día, una buena acción al día. Este mundo iría muchísimo mejor, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Hay una cosa que yo creo que hay que destacar también, porque Nuria era una persona que le gustaba la reciprocidad, ¿eh? O sea, no era una persona hipócrita. Ella era una persona que era muy constante, muy empática, pero siempre y cuando viese que tú también pues tenías eso, y era bidireccional. O sea, no puede ser que yo siempre esté dando sin recibir. Era una persona que tenía mucha personalidad y mucho carácter para decir hasta aquí. Y podía pues cortar una relación de amistad, una relación sentimental o simplemente una relación familiar si veía que la implicación no era mutua. Y entonces en eso tenía una capacidad y una personalidad muy fuerte, que yo creo que a lo mejor es uno de los rasgos que la gente que la conocemos y hemos disfrutado de ella sabemos, pero otras personas a lo mejor que no la conozcan, que ella verdaderamente tenía esa capacidad de decir, yo te lo voy a entregar todo, pero aunque tú no me lo entregues todo, necesito notar que también me aportas aprecio, que me aportas pues dedicación y que verdaderamente emocionalmente te implicas conmigo, que mi dolor a veces no es solo mío. Cuando el dolor se comparte entre más personas, pues es más llevadero, ¿no? Y cuando tú tienes ese acompañamiento en situaciones difíciles, como hemos podido ver, yo verdaderamente he podido sobrellevar esto de una manera más factible por todo el apoyo incondicional que he tenido de muchas personas. Ha habido muchas personas que el hecho de estar a mi lado sin conocerme de nada, el hecho de darme un abrazo sin saber quién era, el hecho de estar ahí a mi lado sintiendo mi dolor como suyo, ha hecho que, aunque no desaparezca mi ausencia, aunque no desaparezca mi falta, yo la haya podido gestionar de una manera mucho mejor. Y eso para mí es un agradecimiento que siempre tendré
no solo al colectivo penitenciario, como he dicho siempre, sino a todas las personas que en un momento determinado se han acercado a mí y han compartido este dolor. ¿Y sabes cómo se llama eso, Pablo? O cómo lo entiendo yo. Eso se llama equilibrio. Para mí es como una balanza, donde tienes el fiel de la balanza, tiene que estar en posición casi norte. O sea que hay un cierto equilibrio, que cuando tú das amor es porque tú también recibes ese amor. Cuando todo derecho tiene obligación, todo cariño tiene que ser, tienes que recibir también mutuo, porque el dar continuamente, dar sin recibir, ese equilibrio se rompe. Esa balanza ya no es justa en sus pesajes. Entonces, todo esto que has dicho, sí, es algo bonito. Yo lo llamo equilibrio y es lo que a muchas víctimas necesitan, equilibrio emocional. Y el equilibrio emocional, creo que aparte de compartido, tiene que ser casi dado por todos. Tú das, pero también te tienen que dar, para que conserves, pues eso, ese equilibrio y mantenerte vivo. Hay una cosa, Tony, que cuando tú hablas de equilibrio también yo introduciría la palabra humanidad, porque cuando yo caminaba sin rumbo, sin saber a dónde tenía que ir y con el alma cansada de esperar a que verdaderamente llegase o una explicación o un ápice de esperanza, me encontraba rodeado de personas que solamente me daban gestos afectivos. Y entonces eso demuestra que en el mundo todavía hay seres humanos que creen en causas nobles y justas, ¿no? Y eso yo creo que merece un reconocimiento también. Pregunta número 8, Pablo. ¿Hay alguna enseñanza, frase o consejo que te dejara y que todavía resuene en ti cuando atraviesas momentos importantes? Pues sí, Tony. La verdad es que cuando recuerdo todo lo que Nuria me valoraba, Nuria siempre a todas las personas que quería y que formaban parte de su día a día les decía lo mismo, les decía que tenían que confiar en ellos mismos, que tenían que sacar lo mejor de sí mismos, ¿no? Y entonces yo creo que las grandes personas precisamente hacen eso, sacan lo mejor de ti mismo. Y en eso Nuria a mí siempre me ha valorado, como te decía antes, siempre me ha valorado muchísimo. Yo cuando ella me transmite estas sensaciones de lucha, de perseverancia, de constancia, de que la vida no regala nada y que la vida a veces es muy jodida y muy injusta. De hecho, la propia injusticia la tienes aquí, de que un ser maravilloso, una persona brillante como era Nuria, no esté aquí con nosotros, fruto de la puta desgracia y tragedia de algunas decisiones políticas o ideologías políticas que enturbian lo que es el funcionamiento normal del sistema penitenciario. Pues dentro de esas adversidades, la capacidad de superación, la constancia, la lucha, es una de las cosas que ella siempre me ha transmitido de una manera... No sabría cómo describírtelo, porque de todas las conversaciones que tenía con ella, al ser uno de los pilares de mi día a día, como he dicho en diferentes ocasiones, claro, ¿qué quería Nuria? Pues que verdaderamente no te rindas jamás, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo. De hecho, estoy intentando no rendirme. Piensa que hay heridas en la vida que nunca aprenden a no doler. Y el caso de la pérdida de Nuria es una herida que duele. Yo a veces ahora me estoy emocionando porque la recuerdo su sonrisa, recuerdo esas llamadas, esos momentos de apoyo y los añoras cada día. Y entonces el hecho de seguir avanzando, yo creo que ya es luchar. Y es lo que estoy intentando hacer. Luchar el día a día, porque nada cae del cielo, nada más que las gotas de lluvia. Pablo, si Nuria era un mar de positivismo, era un mar de empuje, de lucha, de ánimo constante, no me extraña que al lado de ella estuvieras tú siempre empapado y los que estuvieran alrededor de ella estuvieran empapados de todo ese positivismo y de esa alegría. Y eso
ya te lo he dicho muchas veces, es oro en una persona, oro puro. Pregunta 9, Pablo. ¿Qué aspecto de Nuria crees que nunca llegó a conocerse públicamente y qué te gustaría que quienes escuchen este podcast descubrieran hoy sobre ella? Bueno, yo creo que he hablado tantas veces de Nuria que es difícil que haya gente que todavía no la conozca o no sepa cómo era, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor el aspecto más humano, Nuria tenía una humanidad infinita, era una persona muy sociable y al mismo tiempo muy selectiva. O sea, ella siempre ha confiado en las personas y siempre ha creído en las segundas oportunidades, por eso trabajaba en el CIRE y apostaba por ello, ¿no? Sí que es cierto que Nuria tenía detalles y gestos con las personas en agradecimiento pues al esfuerzo que estuviesen haciendo, a su implicación, y no era para nada hipócrita, como habíamos comentado anteriormente. Una de las virtudes que yo creo que tenía como ser humano era hacer sentir a las personas queridas. Era transmitir ese amor y esa dulzura que la caracterizaba en forma de humanidad hacia personas, pues por ejemplo, yo después de la desgracia he hablado incluso con internos que alababan la figura de Nuria por detalles y gestos que a lo mejor dentro de una prisión son minudencias, pero para una persona privada de libertad son grandes gestos, porque están solos, no tienen a nadie, no tienen forma de tener esas muestras de afecto, de aprecio, de cariño, y ella las tenía. Y esto que te lo cuenten personas del colectivo que la añoran y la recuerdan con esa humanidad, yo creo que es un gesto que a lo mejor mucha gente desconocía, ¿no? Y por otro lado te diría también que era una persona muy humilde, muy sencilla, pero a la vez muy presumida y elegante. Era una característica de Nuria. Nuria con 4 cositas te hacía oro, porque fíjate, las cosas que tenemos aquí, aprovechando que estamos en casa de mi madre, todas estas cosas, esto de aquí, por ejemplo, que es recoger unas plantas, darles una forma, elegir un botijo, esto lo había creado ella, esto se lo ha puesto mi madre, que es un regalo tuyo, precisamente. Pero con poquito te hacía mucho. Era una persona muy creativa y bueno, ya después, como te comenté en alguna ocasión, yo creo que su humanidad y su brillo, ese brillo que tenía en los ojos, esa ternura, esa manera de tratar a los animales, es que era una persona que tenía esas características intrínsecas en su ser humano de bondad, de nobleza y de respeto, que es el que a ella se le ha perdido a la hora de decidir otra persona por ella lo que le correspondía vivir, ¿no? Que era arrebatarle la vida de esa forma tan injusta. Mira, Pablo, déjame hacer una pequeña reflexión con lo que me has dicho, sobre todo en la primera parte de esta pregunta. Lo que has dicho no es ni más ni menos que la clave de la reinserción, que es escuchar. Y ver en los pequeños detalles que son imperceptibles para la mayoría de la gente. Para mí la gente es imperceptible, pero que en ella adquieren tintes de ayuda, de cercanía, de reinserción, de resocialización, de reeducación, todo lo que tú quieras. Pero esos pequeños detalles que poseía Nuria y que transmitía al resto de los internos es sin lugar a dudas la cualidad perfecta para ser la mejor penitenciaria, la mejor funcionaria de prisiones, la mejor persona laboral que haya trabajado nunca dentro de unos muros de un centro penitenciario. Muy buena, me ha gustado mucho, Pablo. Me ha gustado, pero mucho. Pregunta número 10, Pablo. Si pudieras elegir una sola imagen o recuerdo para que quedara grabado para siempre en la memoria de quienes no la conocieron, ¿cuál sería y por qué? Por suerte yo tengo muchísimos recuerdos de ella, como para tener que conformarme solo con uno, ¿no? Pero quienes no la conocieron, yo creo que si pudiesen disfrutar de su sonrisa, de esos momentos a carcajadas a las que disfrutaba de la vida y de los momentos que la vida te regala en compañía de los seres que más quieres, y esas experiencias divertidas
esas anécdotas que te sacan la sonrisa cada vez que las recuerdas, como hemos comentado en algún caso, ¿no? Yo creo que cualquier persona que la conociese, algo que recordará de Nuria sin lugar a dudas es su sonrisa, ¿no? Y si me tuviese que quedar con algo, sería con eso y con todos aquellos abrazos en los que te daba cuando llegaba con ilusión a celebrar un día de Navidad, cuando llegaba con ilusión a celebrar un cumpleaños, una fecha señalada, o simplemente cuando la casualidad os juntaba en un espacio que no teníais previsto y decías, hostia, qué casualidad que estés aquí, ¿no? Todos esos momentos, todos esos abrazos, todas esas situaciones divertidas y todas esas vivencias con ella, es que son en lo que me refugio cada vez que me aplasta la presión de la añoranza, porque hay días que son más difíciles que otros, pero no hay ningún solo día que no la recuerde. Y se hace muy difícil intentar buscar refugio en esas cuevas del recuerdo donde solamente la veo a ella, la siento a ella, la escucho a ella, que cuando salgo de ellas lo único que hago es ver la oscuridad que tendría que haber dentro de la cueva, porque me falta verdaderamente su esencia, ¿no? Que es lo que más añoro. Pero vivo recordando esa sonrisa y creo que esa sonrisa llena de vida, llena de alegría, llena de ganas, llena de ilusiones, es lo que la gente que no la conociese, si tuviese la suerte de poder presenciarla, más le llenaría. ¿Sabes, Pablo? Es lo más difícil. Mira, de todas las víctimas que he tratado, de todas las familias que han tenido a nuestros compañeros asesinados, de tu tía Nuria, es lo más duro de todo, lo más duro, o una de las cosas más duras, bajo mi experiencia personal, es que te lo arrebatan todo, Pablo. Te lo arrebatan todo. Te lo arrebatan todo. Todo significa todo. O sea, que tu vida deja de tener un sentido que no lo habías descubierto antes. Para ti es todo, o sea, para la familia es todo nuevo. Es meterte en una cueva oscura y ponerte a vivir de nuevo. Con la añoranza, con el recuerdo, con todos aquellos momentos que viviste al lado de esa persona que ya no está y que, por más que esos recuerdos te intenten ayudar, al final salir de ese pozo es prácticamente imposible. Puede haber muchos homenajes, muchos recuerdos, muchos ánimos, muchos abrazos, pero al final se queda el silencio. Me decía la mujer de un compañero asesinado, que cuando el mundo se le venía encima, era por la noche, cuando ya no había llamadas de teléfono, cuando ya el día se apagaba. Entonces, cuando ella no podía conciliar el sueño porque le costaba, porque pensaba todo el rato en él, todo el rato le venía su recuerdo, ese recuerdo que al final te lo han arrebatado, te lo han arrebatado. Y es lo más duro para mí de las víctimas del terrorismo, de tu familia, es que ese dolor permanece en un día, 2 días, 3 días, años y años y años y años, permanece por siempre. Por eso los compañeros, la institución, la parte política, somos en parte responsables, ¿sabes?, de intentar acoger un poquitín el dolor de la familia, de abrazarlo, de pulirlo y de haceros sentir, en la medida de lo posible, un poquitín mejor de cómo sentís vosotros. Mira, Tony, yo, aprovechando esta reflexión tuya, me gustaría decir algo y decirlo con toda la franqueza del mundo. Una pérdida, una muerte, duele, venga de donde venga, siempre que haya sentimiento.
Cualquier persona, una persona privada de libertad, un funcionario de prisiones, una persona del día a día, una persona enferma, que tenga seres que lo quieren o personas que verdaderamente se preocupan por él y que forman parte de su día a día, van a sentir un dolor. Y eso es, vamos, eso es así. O sea, no es algo que diga yo, lo dice el propio sentimiento del ser humano cuando ante una ausencia de un ser querido, pues se manifiesta un dolor. Pero cuando te arrebatan a un ser querido de una forma injusta, de una forma violenta y cruel, piensas en cómo han sido los últimos instantes de su vida. Porque tú imagínate una mujer que ya ha tenido una vida difícil y que ha luchado por tener una oportunidad y que está creyendo en dar segundas oportunidades a la gente, que verdaderamente esa confianza, esa apuesta por la reinserción le lleve a perder la vida en su puesto de trabajo, haciendo lo que más le gusta, que es cocinar, y estando tranquila en el sentido de que piensa que ella lo está haciendo bien, ¿no? Que la vida sea tan injusta, tan desproporcionada, haciéndole desvanecer todas sus ilusiones en un momento y dejar a su familia fragmentada para siempre, porque el duelo, por mucho que digan que el duelo es cuestión de tiempo, la pérdida es infinita, la pérdida es para siempre. Yo hasta que no deje de respirar, no la voy a dejar de echar de menos, porque me tengo que reunir con ella para poder volver a abrazarla. Y eso no hay dinero, no hay explicación, no hay justicia restaurativa que lo corrija. Entonces, ¿qué te voy a decir? Ahora que hablas de la sonrisa, Pablo, de Nuria, en el vídeo que me pasaste cuando jugaba a los bolos, y se ríe de una manera así muy sencilla, diría casi infantil y muy sobre todo transparente. Sí, es una de las virtudes que es muy peculiar, entonces. Me gustó mucho, ¿eh? No, y a los bolos tenía estilo, ¿eh? Luego la dirección sí que creo que se le fue un poco a la derecha, pero... La puse nerviosa yo con lo de Sergio. Pero tira bien. La idea es que ese vídeo lo grabábamos porque si hacía strike nos regalaba una partida gratis. Y ella decía, pero ¿para qué me grabáis si voy a fallar? Y nosotros confiamos en ti, Nuria. Y tiró todo convencida y bueno, ya viste el resultado, pero el hartón... Se le veía confianza, Pero el hartón de reír que nos pegamos, sí. Lo mejor son los momentos, lo que te digo, los recuerdos. Pero bueno, vamos a seguir. Además de verdad, mirad, en el episodio del Invisible Penitenciario son 12 preguntas, 10 preguntas que enviamos al invitado para que las lea. Que no me quise leer. Para que reflexione. Era la idea, Pablo no se las quiso leer, pero vamos, ha respondido como si, o sea, lo hubiera elaborado desde hace años, no meses. La primera pregunta de las encriptadas. Esta es difícil, ¿eh? Venga, va. Es una pregunta con profundidad. ¿Quién sientes que te ha fallado o no ha estado a la altura en este tiempo desde la muerte de Nuria y por qué lo crees así? Te la voy a repetir, ¿eh? Te he escuchado bien. Paso palabra, no me la has compartido. No, no me dio tiempo a prepararla, no. Mira, vamos a ser honestos. Yo creo que las personas que me han fallado, y que no solo me han fallado a mí, sino que han fallado a Nuria y han fallado al colectivo penitenciario, son las personas que eran responsables de la gestión política y de forma pública tendrían que haberse hecho cargo de esa responsabilidad y verdaderamente de la consecuencia, ¿no? La consecuencia... ¿Tienen nombres? Sí, tienen nombres. Ahora te los voy a describir y te lo voy a argumentar. Para mí, las personas que han fallado, que no tienen excusa ni tienen perdón, y mucho menos después de todo este recorrido de pruebas que he podido recoger a lo largo de todo este tiempo, son la señora consellera, yo no voy a decir ilustrísima consellera porque para mí ilustre no es, la señora consellera Gemma Obassar, ex consellera, gracias a Dios es un beneficio que os habéis llevado los miembros de agentes del cuerpo de la autoridad penitenciaria y el personal laboral al no estar ya en el cargo, la señora Gemma Obassar y el señor secretario de Mesuras Penales, el señor Amán Calderó. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo les pido explicaciones, les digo qué es lo que ha fallado, cómo puede ser que hayamos llegado a este escenario. Lo que no me gusta a mí, y antes te lo decía, es uno de los valores de mi persona, es la mentira. La mentira tiene las patas muy cortas, pero es indigestible. Ni rebozada en oro te comes la mentira. Entonces, lo que no puede ser que unas personas te digan que se quedan al frente de la institución para garantizar que se descubra la verdad y depurar esas responsabilidades,
y después con el tiempo descubra que aun conociendo la verdad, no cambiaron en sus decisiones, no corrigieron verdaderamente su discurso. La señora Yomou Basar en el discurso sale diciendo que es un preso modélico, que nada hacía sospechar que esto pudiese pasar, que fue un hecho imprevisible e impredecible y que verdaderamente nada, ni ningún comportamiento de la institución lo podría haber evitado. Cuando tú con el tiempo descubres que había indicios en la agenda de tratamiento que ya resaltaban la mala conducta y la mala disposición del interno, que no cumplía con su programa individual de tratamiento, que no asumía su responsabilidad civil, que se incumplió la ley de prevención de riesgos laborales por parte del CIRE y por parte de la institución penitenciaria, que había recortes en lo que era el personal penitenciario de interior que tenían que garantizar la seguridad, donde tendrían que haber 3 personas, había una. Los cocineros, donde tendría que haber 2 cocineros, había 1. Quiere decir que si tú recortas 4 personas del personal laboral, ya estás impidiendo el trabajo por binomios que ellos mismos exigen y son conscientes que es necesario. Entonces, todas esas irregularidades te demuestran de que ni el preso era modélico, porque una persona que asesina a una mujer no puede ser modelo de nada, jamás. Un asesino, una persona que arrebata una vida, no puede ser modelo de nada. Y la consellera dijo que era un preso modélico. Es que ahí ya, solamente en esa frase ya se equivocó. Pero después, las irresponsabilidades no asumidas y el hecho de, conociendo la verdad, porque le exigieron un informe a un psicólogo y ese psicólogo elaboró el informe antes de que ellos cesasen en la consellería. Había una instrucción de Mossos d'Esquadra que reveló esas deficiencias y la instrucción de trabajo, la Inspección de Trabajo de Tarragona, también emitió un informe haciendo las recomendaciones. Al ser en la administración pública no puede emitir un juicio de oficio, como hubiese hecho con cualquier empresa privada, pero sí que hizo unas recomendaciones que decía que se había incumplido la ley de prevención de riesgos laborales hasta en 6 puntos. Todas esas cosas demuestran que el funcionamiento no fue normal, no fue correcto, no fue adecuado, el preso no era modélico y requerían una corrección pública por su parte. Antes de abandonar la administración pública y la consellería, tendría que haber solicitado en la Diputación Permanente una comparecencia, haber pedido disculpas públicas y haber dicho, tanto a la familia como al personal laboral, que entendía por qué la gente pedía su cese, porque no os representaba, alguien que no cree en vosotros no os puede representar, era el principal obstáculo en la mesa de negociaciones y aún así no se dio la vuelta y se fue y se quedó al cargo de una investigación que lo único que hizo es no reconocer las verdades que después sí que se han reconocido con la nueva consellería y sobre todo con la nueva secretaria de Medidas Penales, a quien para mí sí que he tenido un acompañamiento como merece una institución pública. Y ella lo sabe, Elena Pérez, porque tenemos esa cordialidad. Mira, me he apuntado aquí mientras hablabas. Has dicho una frase que me la he apuntado aquí y quiero repetirla. Ni rebozada en oro te comes la mentira. Que es esta frase lapidaria, es la que va a acompañar y espero que acompañe el resto de su vida a Amán Calderó y a la señora Ubasar. Ni rebozada en oro te comes la mentira. Gracias, Pablo, muy buena reflexión y espero que los políticos a futuro también tengan una capacidad de reflexión sobre todo lo que estás diciendo y cumplan con la verdad de su cargo público. Llegamos al casi final de este episodio, del primer episodio del podcast El Invisible Penitenciario. La pregunta número 12 y última de este podcast. Después de todas las entrevistas que has concedido, de todas las conversaciones que has mantenido estos meses, después de todo lo que has vivido desde el asesinato de tu tía Nuria, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hicieran y que nadie te ha hecho todavía? Mira que has hablado en podcast. A ver, hemos hablado mucho, hemos hecho muchas entrevistas, pero mira, voy a lanzar desde aquí un mensaje y voy a aprovechar para pedir una pregunta. La pregunta que me gustaría que alguien me hiciese y que aceptaría encantado es: ¿te sentarías en un plató de televisión delante de Yomou Basar y Amán Calderó a debatir todas las negligencias y todas las irregularidades que se han cometido en el asesinato de tu tía para poder decirles, mirándoles a la cara, dónde han mentido y por qué? Yo te digo que sí, y esa pregunta no me la ha hecho nadie, pero estoy dispuesto a hacerlo si alguien me lo pide. Sabemos que la respuesta va a ser no. La respuesta va a ser no. Porque estos dos señores pues son dos que no han asumido sus responsabilidades, dos cobardes,
porque quien no asume las responsabilidades es porque es cobarde. No sabe enfrentar los desafíos que le pone la vida delante, y este fue un desafío muy grande. Un desafío en el que, aprovechando su puesto de poder, sus maniobras, han intentado pagar el dolor no solo de Pablo, de una familia y de la dignidad de la figura de Nuria. A mí me encantaría que tuvieran el atrevimiento de hacerlo. Cuando con la síndica de Greuges le he pedido que de forma, apelando a la justicia restaurativa, me pueda sentar con el máximo responsable del CIRE actual, que no tenía nada que ver con la gestión, pero sí que está liderando ahora un equipo en el CIRE y un equipo de trabajadores, que para mí la reunión, el motivo que tiene esa reunión y el fundamento, el argumento más esencial es que él me garantice que no va a volver a pasar una tragedia como la que le pasó a mi tía, ¿no? El hecho de que una persona que tenga la capacidad de dirigir a un colectivo de personas trabajadoras y se implique de una forma necesaria para garantizar su seguridad y evitar que ninguna familia viva esta tragedia, porque es lo que os decía antes, hay heridas que por mucho que tú intentes enseñarle a tu corazón que cicatricen, no cicatrizan, cuecen siempre, siempre están infectadas. Por más que intentes curarlas, siempre están infectadas, porque siempre hay un recuerdo, siempre hay un momento, siempre hay una añoranza, siempre hay una emoción, una sensación de falta que va a estar ahí y nos va a acompañar el resto de nuestros días hasta el fin de la existencia nuestra, ¿no? Y entonces, bueno, hay veces que sí, que un recuerdo te saca una sonrisa, pero otras veces te saca una lágrima. Yo, como te decía antes, cuando tú me dijiste lo de hacer el podcast y hacerlo coincidir con el día que suelo mandar y suelo reconocer los 27 meses sin ella, 27 besos al cielo, como escribiré esta noche y lo publicaré en redes sociales como hago cada mes, que se cumple el día 13 desde su asesinato, pues ¿no? Dejamos sonido, ambiente. Sí. Pues eso, que son momentos que verdaderamente uno no puede obviar, y verdaderamente que la justicia restaurativa apela a que esas personas que cometieron esas irregularidades, que fueron conscientes de esos errores y que no los reconocieron públicamente, ahora tendrían que estar obligadas a por lo menos dar la cara en un debate público, que con todo el respeto, desde lo que viene a ser el argumentario lícito y coherente. Yo no voy ahí a insultarles, yo no voy ahí a faltarles al respeto, yo no voy ahí simplemente a decirles las verdades como son, los argumentos que demuestra la prueba, que no lo digo yo, no son especulaciones, son verdaderamente cosas que han sucedido de esa manera y que ellos, siendo conocedores antes que el resto de la ciudadanía, ni han hecho público ni han querido que trascendiese por mantener no solo su cargo, sino su imagen intacta, cuando verdaderamente su imagen todos sabíamos que ya estaba denigrada a la máxima exponencia, ¿no? Entonces, yo, para acabar el podcast, si tú quieres, no sé si quieres que nos despidamos ya, pero a mí me gustaría... ¿No? ¿Quieres hacer tú primero? Unas palabras muy breves. Mira, y aprovecho ya para finalizar, aunque le corresponda a Pablo concluir este podcast. Lo primero, agradecer la figura de Pablo por haber estado aquí, por haberme ayudado, por resucitar la figura de Nuria López que no conocíamos, la parte humana, en aquella parte en que las cámaras ya dejan de grabar, las radios dejan de emitir, las televisiones dejan de programar, y ensalzar la figura de la Nuria fuera del trabajo, que se iba a pasear a la playa, a recoger setas con Fiona. Agradecer al equipo técnico, a Albert Duchamp, que no le veis, pero ha estado aquí todo el rato con nosotros. Agradecer al público también que nos oye y que espero que este podcast le guste tanto y que hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho los tres compañeros. Agradecer también a mi familia que ha venido, a Lourdes y María que me han acompañado hoy. Y por finalizar, me gustaría que las últimas palabras de todas fueran de Pablo. Y con esto damos por finalizado este primer episodio. Gracias. Bueno, para poner el punto y final o la guinda del pastel a este podcast, ¿qué podemos decir? Pues como decía el Tony, toca agradecer a todas las personas que nos han acompañado desde el minuto 1 de manera incondicional. Nos han acompañado sin conocernos, nos han acompañado sin saber quién éramos, nos han acompañado sin ni siquiera conocer a Nuria. Han sentido el dolor nuestro como si fuese suyo y verdaderamente han estado ahí a la altura y al pie del cañón cuando se les ha requerido, siempre de una forma constante, emotiva y cariñosa.
esos abrazos que me daban la energía que yo no tenía, que me devolvían el cariño que yo añoraba, que intentaban a su manera demostrarme que no caminaba solo. Todas esas personas que hoy están viendo este podcast, que verdaderamente han sido parte y serán parte de mi día a día en adelante y desde el día de la tragedia. Que la vida me ha quitado a uno de mis seres más queridos, pero me ha traído a un montón de personas maravillosas que han hecho que esta indigesta tragedia y pérdida sea un poquito más llevadera, un poquito, porque es muy duro. Yo, como te decía esta mañana, yo he venido de casa llorado, porque no quería romperme entre lágrimas, pensando en Nuria, emocionándome, porque quiero que la gente la conozca a ella como era, risueña, alegre, con ganas de vivir. No conozca la pena que sentimos quienes la añoramos cada día, ¿no? Entonces, creo que este podcast no podemos cerrarlo de una manera diferente que agradeciendo a todas esas personas, agradeciendo a mi familia la confianza y la posibilidad de confiar en mí para que lleguemos hasta donde hemos llegado. Ha sido mucho el camino, pero realmente ha sido gratificante. El otro día había un reconocimiento, que era lo que te decía, reconocieron agentes de la autoridad, reconocieron, incluyeron, porque así nos dio su palabra una parlamentaria que lo dijo en el propio Congreso, que querían incluir al personal laboral y se ha incluido. Es un gesto digno que verdaderamente conmemora y reconoce el trabajo de Nuria. Por todas esas personas que hoy no están, por todas esas personas que un día llevamos en el corazón, yo creo que hay que acabar el podcast mandando besos al cielo. Y hoy, como son 27 meses los que se cumplen, acabamos el podcast mandando 27 besos al cielo por ti, Nuria. Espero que te sientas muy orgullosa de todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo por ti.